nuestras variables se llaman dato y archivo. Así que voy a ir a esta parte, a esta clase. Esta clase tiene un elemento llamado context, que es el elemento global de variables. Y ahí hay una colección llamada parameters, que es un string dictionary. Y una de ellas se llama assembly path, ruta del ensamblado. Eso me va a dar dos puntos, program files, archivos de instalación de mi empresa, mi programa instalado. Así, eso es lo que me va a dar con instalador.dll. Bien, observen cómo se llama este personalizador. Eso me va a generar una DLL que se llama personalizador.dll. Ok, entonces tenemos esto. Yo voy a escribirlo aquí, solo para que nos demos una idea de qué es lo que vamos a hacer. No. Personalizador.dll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué lo hago así? Resulta que son 18 letras los que ocupa todo mi nombre, porque en directorio destino estará guardado C2 puntos, diagonal, program files, bla 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 bla, diagonal, personalizador.dll. Entonces yo no necesito nada más la ruta anterior, lo que antes hasta personalizador. Puede haber otras formas, como usar un substring y otra cosa así. Así que en ese string yo lo que quiero es borrarle lo que dice personalizador. Entonces, una forma es hacer un substring de 0 hasta el 18. Hasta 18 antes. Vean, es lo que pudiéramos hacer. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Obtener solo la ruta sin el archivo, sin el nombre del archivo del ensamblado. Vean que esto es el nombre del ensamblado que estoy poniendo, o sea, el DLL de la instalación, no del programa que yo voy a vender. Así que pongo aquí que directorio destino es igual a directorio destino.substring desde 0 hasta directorio destino.length menos 18. Y vamos a obtener en otra carpeta, obtener el valor del dato. Para eso vamos a hacer otra cadena. String dato es igual a lo mismo, this.context.parameters. Lo escribimos en uno que se llamaba dato. Y ahora obtener el valor del archivo, o el nombre del archivo más bien. De hecho aquí arriba no es el valor, es el texto del dato. Igual string nombre archivo es igual a lo mismo, this context.parameters. Y se estaba en archivo. Ahora vamos a crear una variable, crear una cadena con la ruta completa al archivo. Esto va a ser string ruta es igual a directorio destino más el nombre del archivo que el usuario puso más más data, punto data. Aquí no se van a acabar la memoria porque nada más están concatenando dos cadenas y lo van a hacer una vez por cada vez que lo instalen, no 1000 veces en el día. Así que es este caso. ¿Se está utilizando si va a ser con del tipo con la primera letra mayúscula o va a ser un string normal? Puede ser cualquiera. Rápidamente hacemos un análisis. Aquí string puede ser tanto así
como así, que sería lo mismo que si yo hago esto, int f igual a 0, o hago esto, int 32, f es igual a 0. Las dos sentencias son las mismas. Int y int32 son la misma cosa aquí. Bueno, aquí es la misma variable. Pero aquí en esta parte son el mismo elemento. Lo que pasa es que int con minúsculas es un alias de int32. Para el lenguaje MSIL, para el Intermediate Language, lo único que existe es int32, pero en C# se llama int. ¿Cómo se llaman en Visual Basic los enteros? Integer. Entonces, pero para efectos de MSIL solo existe int32. A lo mejor en Java Sharp se llama enterito, y para el sistema son int32. Y eso es precisamente, por eso el string tiene un alias y tiene un valor de clase. La clase realmente es string con mayúscula, pero su alias es string con minúscula. Y podemos usar indiferentemente uno u otro. La variable dato de hecho una mayúscula. ¿Perdón? Dato de hecho una mayúscula. Ah, la variable es dato. Vean, aquí en esta parte, la variable es dato. En el personalizador, en el instalador, en esta parte decía que estamos guardando en archivo. Ya vaciamos las mayúsculas aquí. Ok, bien. Ok, ya tenemos ahí la ruta del archivo, ya tenemos toda la ruta. Ahora lo que vamos a hacer es crear un flujo de texto al archivo. Así que usamos un StreamWriter. Para eso vamos a ir aquí a usar System.io y vamos a poner aquí un StreamWriter. SW es igual a new StreamWriter y ponemos el nombre del archivo que ya está en ruta. Y luego lo que vamos a hacer ahí es escribirle el texto. Escribirle el texto. En SW escribimos el que se llama dato. Y cerramos el archivo para que quede guardado en el disco. Bien, eso solamente fue para crear el archivito que tiene el dato que voy a leer, pero todavía no le he dicho que configure el archivo de aplicación exactamente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a generar otra cadena que se llame ruta de configuración, ruta de config, que sea igual a directorio destino más, ¿cómo se va a llamar el archivo de configuración? App, o bueno, pero ya compilado, ¿recuerdan? Vimos hasta el principio. Se va a llamar lector de texto MSI, el archivo de configuración. ¿Cómo se va a llamar? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el archivo de configuración resultante cuando compila? Lector de texto. Inicialmente se llama así, pero ya compilado ya me toma ese nombre. Se renombra a lector de texto.config. Otra idea. Voy a poner aquí, perdón, lector de texto.exe.config. Así se va a llamar el archivo de configuración. Bien. Enseguida vamos a leer. Ahora vamos a generar un StreamReader igual a new StreamReader con la ruta de la configuración para leer ese archivo de configuración. Hay otras formas de hacer estas lecturas, pero en este caso lo vamos a hacer como un archivo, porque el archivo de configuración no se refiere a la aplicación en sí, sino se refiere al archivo de configuración que estoy utilizando en la aplicación a instalar, no la instaladora.
Así que obtengo la ruta del archivo de configuración, y una vez que ya tengo el Stream Reader voy a leer todo. ¿Cómo leemos todo? Ok, sr.read2n, y tenemos todo el archivo de configuración en contenido CFG. Pues aquí se lee todo el archivo. Se obtiene la ruta del archivo de configuración. Aquí lo que hace es crear un flujo a ese archivo. Bien, ya leímos todo el contenido y vamos a cerrar esa ruta para que se vea este. Bien, y finalmente vamos a reemplazar en el texto config que está en contenido config, va a ser igual a contenido config punto, vamos a usar el replace. Vean, pudimos haber utilizado también un remove en algún momento en el archivo de configuración en vez de leer el archivo menos los 18 caracteres, pero aquí vamos a poner contenido.cfg.replace. Vamos a reemplazar el texto que dice el archivo por un texto. ¿Por quién? El nombre del archivo. ¿Dónde está guardado? El archivo que el usuario escribió en el text box. Nombre archivo. Nombre archivo que se encuentra aquí. Nombre archivo. Ok. Nombre archivo. Ok. ¿El punto DAT no se pondría? No se pondría aquí porque observen cómo mi aplicación ya se la pega directamente el punto DAT. Bien, entonces aquí lo que hacemos es reemplazar en el texto el nombre del archivo. Ok, listo. Y una vez que lo tenemos, ahora sí, ya que está reemplazado, vamos a crear un flujo de escritura al nuevo contenido. Es un stream writer final, es igual a file.create. Vamos a crear un archivo de texto y vamos a poner la ruta de configuración. Finalmente, en final vamos a escribir todo lo que tiene el contenido de configuración que ya está reemplazado y todo el rollo, y vamos a finalmente al final cerrarlo. Así que aquí lo que hacemos es, bueno, ya teníamos eso, escribir el contenido en el flujo y cerrar el archivo, cerrar el flujo. ¿Ese replace es case sensitive? Sí. Bien, una cosa más nada más para terminar el elemento es que vamos aquí, antes de que todo me marque un error, a rellenarlo a ponerlo dentro de un try. Ponemos un catch exception y hacemos que la excepción sea mostrada. Usamos un writeLine y ponemos e.message. Bien, ahorita vamos a ver cómo ese console writeLine message no se va a ver porque es una aplicación de Windows, no hay donde se vaya, pero de alguna manera tenemos que verlo. Ahorita vamos a ver un proceso para poder ver errores dentro de esta aplicación.